Es momento, amigos, de hablar del Serapeum, la tumba de los gigantes del antiguo Egipto, o por lo menos los investigadores esto es lo que piensan. Y es que en la necrópolis de Saqqara, muy cerca de la primera pirámide de Egipto, se ubica uno de los lugares más intrigantes de este país de los antiguos faraones, el Serapeum. En su interior moran desde hace más de 5000 años 24 gigantescos sarcófagos de piedra introducidos en otras tantas cavidades o capillas cinceladas en la piedra. ¿Acaso son tumbas de antiguos gigantes, de los semidioses que ayudaron a conformar la más célebre de las civilizaciones de la antigüedad? Pues la existencia misma del Serapeum incomoda a los egiptólogos, porque el espacio de este hipogeo es muy reducido para mover por su interior estas grandes moles pétreas, que en algunos casos llegan a las 100 toneladas de peso y cuyas dimensiones pues son abrumadoras. Su hallazgo fue anunciado por Auguste Mariette en febrero de 1851, el que a la sazón fue creador de la Dirección de Excavaciones en Egipto y del Museo de Antigüedades del país. Había encontrado referencias a un templo a Serapis en la célebre geografía de Estrabón, que dice lo siguiente: hay además en Memphis un templo de Serapis en un lugar tan arenoso que los vientos acumulan montones de arena, en el que vimos esfinges enterradas, unas a medias, otras hasta la cabeza, de donde se puede deducir que el camino que lleva al templo no estaría exento de peligro si nos viéramos sorprendidos por un vendaval. Mariette quedó asombrada por esta narración de este antiguo griego y anhelaba encontrar este templo. La suerte parecía acompañarle cuando el 27 de octubre de 1850 observó una esfinge, compañera también de otras 15 semienterradas en Saqqara. Pero no encontró el templo referido por este geógrafo griego. En su lugar, a unos 12 metros por debajo de la superficie, se topó con la cabeza de una pequeña esfinge, semienterrada en una duna. Al retirar toda la arena, bajo esta había un cúmulo de enormes rocas. Las retiró con explosivos y localizó una entrada por donde accedieron a unos túneles que formaban un misterioso laberinto. Estos eran de una longitud de unos 200 metros. A sus lados fueron apareciendo 24 salas y, para su sorpresa, cada una de estas salas albergaba un sarcófago gigantesco de granito. El hipogeo estaba formado por varias galerías que se cruzan entre sí. En su mayor parte presentaban a derecha e izquierda cámaras laterales en las que se hallaban depositadas estos enormes sarcófagos, que Mariette creyó pertenecían a las momias de los apis, los bueyes sagrados. Y es que la obsesión de los antiguos egipcios por la momificación y entierro de animales pues está fuera de toda lógica. En junio de 2015 fueron encontrados al norte de Saqqara 8 millones de perros momificados en una macrocatacumba que es parte de un complejo enorme que incluye otras grandes galerías subterráneas en las que fueron enterrados o momificados también algunos babuinos, algunos ibis y halcones, entre otros animales. En Tuna el Gebel, una necrópolis de cerca de 16,000 metros cuadrados, también fueron localizadas las momias de 4 millones de ibis, aparte de halcones, de flamencos y también de babuinos, que yacían enterrados en vasijas de barro. Pero a pesar de la documentada adoración
al buey Bukis y al toro Apis, jamás se han encontrado momias de estos animales sagrados. Los sarcófagos del Serapeum están vacíos, acrecentando el misterio de este lugar. Por tal motivo, los investigadores creerían que tal vez estos serían tumbas de gigantes o tal vez la última morada de los compañeros de Horus. Si el Serapeum fue saqueado, entonces, ¿por qué razón dejarían allí los ladrones una gran cantidad de estelas, de vasijas, de valiosas estatuas y solo se llevaron los cuerpos? Los cuerpos tal vez de gigantes humanos o tal vez de estos bueyes. No tiene lógica, por eso el Serapeum abona el terreno a la especulación, sobre todo porque a no más de 500 metros de allí se sitúa la primera necrópolis egipcia con pirámides, donde Imhotep erigió la tumba del faraón Sócer, la primera pirámide escalonada para llegar a los dioses de las estrellas. Después de muchos estudios, estimaron que este laberinto pudo ser construido hace unos 3.300 años, en la época del faraón Ramsés II. Otros piensan que los antiguos egipcios se lo encontraron allí y que lo reutilizaron para sus propios intereses. Este laberinto tiene 200 metros de longitud. Las salas que contienen estos sarcófagos tienen de 9 a 11 metros de largo y de 4 a 6 metros de ancho. Cada gigantesco sarcófago está hecho de granito en una sola pieza, con un peso de 80 a 100 toneladas. Nos vamos a una pausa comercial y continuamos para hablar de este Serapeum. Continuamos, amigos, hablando de el Serapeum, de estas tumbas gigantes en Egipto, y estábamos hablando de las dimensiones que tienen estos gigantescos sarcófagos que están hechos de granito en una sola pieza. Pesan aproximadamente de 80 a 100 toneladas, imagínese usted. De largo miden unos 4 metros y de ancho de 2 y 3 metros, y tienen una altura impresionante de 3 a 4 metros. Estamos viendo las imágenes del comparativo del tamaño de estos grandes sarcófagos con nosotros, los seres humanos. Para cerrar estos sarcófagos, en la parte superior usaron tapaderas hechas en granito de unas 15 toneladas de peso. Están tallados de forma magistral, con unos bordes y esquinas realizados de forma milimétrica. Una construcción asombrosa por su perfección. Destacar algo casi increíble, y es que su interior presenta un pulimentado sorprendente. Nos podríamos reflejar en sus paredes como en un espejo. Esta precisión con la que los realizaron indica que sus antiguos constructores, fueran quienes fueran, debieron tener unos conocimientos muy avanzados, tanto de arquitectura, de geometría, de cálculo, de física y demás. Pero surgen algunas preguntas. ¿Cómo consiguieron extraer y transportar estos bloques de granito en una sola pieza? Recordemos que pesan más de 100 toneladas. Traerlas desde la cantera de donde proceden, en Asuán, que se encuentra a 700 kilómetros al sur de Egipto, donde están las herramientas tan sofisticadas que debieron utilizar para realizar estos complejos y milimétricos trabajos. ¿Cómo lograron introducir estos gigantescos sarcófagos en ese laberinto subterráneo a 12 metros de profundidad y desplazarlos por sus estrechos y angostos túneles? ¿Para qué se construyeron? ¿Con qué función? Recordemos que estaban todos estos sarcófagos vacíos. Tanto trabajo y esfuerzo, ¿para qué? Los egipcios en aquella época disponían de herramientas muy básicas y elementales, hechas de bronce, de madera, de cobre, de hierro, de marfil, de piedra e incluso de hueso. En la actualidad, con nuestra tecnología, sería imposible realizar esta descomunal construcción. Entonces debemos plantearnos quiénes fueron también sus autores.
qué civilización? ¿Fueron realmente los antiguos egipcios los que construyeron estos sarcófagos? Pues aquí hay algo que a día de hoy desconocemos. El puzzle de la historia antigua está incompleto. Falta uno o varios eslabones perdidos y desconocidos que nos puedan ayudar a comprender de manera lógica esta construcción y otras tantas repartidas por todo nuestro planeta, como las inmensas pirámides, los inmensos monumentos mayas, monumentos aztecas, etcétera, con miles de años de antigüedad. Aún nos falta mucho por investigar, mucho por descubrir y también mucho por aprender.